Buenas, mi nombre es Lizelot Suárez. En esta ocasión mi grupo y yo les estaremos hablando acerca de la pared celular. Nosotros somos el grupo número 1. En esta ocasión estaremos abordando los siguientes contenidos. Primero, que es la pared celular, a cargo de quien les habla, Lizelot Suero. La función de la pared celular, por Leomel de la Cruz Méndez. Y la estructura de la lámina media, por Jennifer Vázquez Mercedes. Bien, primero tenemos que conocer qué es la pared celular. La pared celular es una estructura sumamente organizada formada por una red tridimensional de microfibrillas de celulosa embebida en una matriz constituida por polisacáridos, proteínas y fenoles en una solución levemente ácida. No se refiere a una estructura estática a pesar de su nombre, sino que es un compartimiento dinámico que mantiene la continuidad molecular con la membrana plasmática, ya que se sitúa, como podemos observar en la imagen, exactamente antes que esta. También mantiene la continuidad con el citoesqueleto. En cuanto a su constitución, consiste en una mezcla de polisacáridos y otros polímeros secretados por la célula, ensamblada en una organización de entramado, equilibrada por enlaces covalentes y no covalentes. Las paredes celulares vegetales están constituidas por un componente cristalino, representado por cadenas celulóxicas. Este es el esqueleto de dicha pared. Y también por un componente amorfo o matriz fibrosa, sumamente hidratada, semejante a un gel, compuesto por hemiculosas, pectinas y glucoproteínas estructurales. Ahora, ¿cuáles son los elementos de esa pared? En esta pared se reconoce la pared primaria y la pared secundaria. Estos difieren en cuanto a la organización de las microfibrillas de celulosa y en la proporción de sus constituyentes. Se forma primero por división celular. La primera capa es la que origina la lámina media. Entre la lámina media y la membrana plasmática se deposita el material que seguirá constituyendo la pared celular. Una vez la placa celular se completa, se originan las células hijas que constituyen la pared primaria, de aproximadamente 1 micrómetro de grosor. Cuando algunas células vegetales dejan de crecer, se deposita nuevo material en la cara interna de la pared, creándose la pared secundaria, más gruesa que la primaria, como podemos observar aquí. La pared celular vegetal tiene funciones adicionales no aparentes en la pared celular de otros organismos. Además, a diferencia de las células desnudas de los animales, las células con pared celular no necesitan de un ambiente isotónico para sobrevivir, ya que dicha pared les permite acumular solutos en su protoplasto, medio interno, en mayores concentraciones que el apoplasto, el medio externo. Muy bien, para dar continuidad a esta exposición, les estaré hablando sobre la función de la pared celular. Y bien, la pared celular es una estructura de suma importancia para las plantas, en las cuales cumple con una enorme variedad de funciones, tanto a nivel morfológico como fisiológico, mecánico, entre otros. No obstante, es prudente aclarar que las células vegetales no son las únicas en poseer esta estructura, sino que también se hallan presentes en células fúngicas, bacterianas y de arqueas, como podemos ver en la figura 5. Sin embargo, la diversidad funcional de la pared vegetal es más amplia, debido a la complejidad de la composición de la misma. Pasemos ahora a ver las funciones más características de la misma. La pared celular cumple con múltiples funciones mecánicas, destacándose entre estas que la misma es responsable de definir la forma y tamaño de las células vegetales, al bordearlas y hacer a la vez de exoesqueleto, protegiéndolas de la fricción mecánica.
Como consecuencia, también es responsable de brindarle rigidez a la planta para mantener sus estructuras aéreas y los órganos erguidos. Esto además produce una alta presión de turgencia. Si vemos la figura 6, podemos percatarnos de cómo, al aumentar el volumen de la célula, esta genera cierta presión sobre la pared, presión que es imprescindible para las relaciones hídricas. Por otro lado, esta estructura determina la resistencia mecánica de los vegetales, otorgándoles rigidez, como vimos anteriormente. Esto se consigue por medio de un proceso denominado lignificación, en el cual las paredes celulares son selladas por un polímero llamado lignina. Con esto se consigue que los tallos herbáceos adquieran una consistencia leñosa, lo cual les permite aumentar de tamaño. A la par, las paredes del xilema también permiten resistir la presión de vapor presente en el mismo. Por último, cabe destacar que la pared celular, pese a poseer porosidades, como se observa en la figura 8, juega un papel muy importante como barrera física antipatógenos, lo cual, conjunto a su capacidad dinámica de modificarse ante un proceso de infección, enviando señales de alerta a la célula, la transforman en la primera línea de defensa celular. Saludos, mi nombre es Jennifer Vázquez y en esta ocasión, siguiendo el patrón de mis compañeros, les estaré hablando un poco respecto a la estructura de la lámina media. La lámina media, también denominada sustancia intercelular, forma parte de la pared celular de vegetales y es una capa bastante fina, como podemos ver en la imagen. Debido a esta propiedad puede descomponerse con facilidad. Ya para ir profundizando un poquito más respecto al tema, podemos decir que estas estructuras se forman durante el proceso de división celular, surgiendo como parte de la placa celular entre las dos células hijas. Un punto a destacar respecto a esta estructura es que son simples y con consistencia gelatinosa debido a su concentración de pectinas. Como podemos ver en la imagen, las sustancias intercelulares se encuentran entre las paredes primarias y las células contiguas, mientras que la pared secundaria se dispone junto a la primaria y hacia la cavidad central de la célula. En tejidos adultos, la sustancia intercelular es difícil de identificar, por eso el término lámina media no es muy apropiado, ya que ésta se compacta con lo que es la pared primaria. Esta, como su nombre lo indica, es la primera que se forma en el desarrollo de la célula y en muchos tipos de células la única. La misma tiene la capacidad de crecer en superficie al mismo ritmo que la célula. Una vez que ésta termina su crecimiento, la pared primaria deja de crecer en superficie y puede iniciar su crecimiento en espesor. Por otra parte, tenemos la pared secundaria, que ésta sigue a la primaria en orden de aparición y es típica de células que en su madurez pierden el protoplasto. Es decir, que es característica de células especializadas que tienen cambios irreversibles. Cuando nos enfocamos en la composición de la estructura de la lámina media, podemos decir que esta cuenta con una gran concentración de pectinas y en menor cantidad glicoproteínas o glucoproteínas. Como estuvimos viendo en la lámina pasada, las pectinas son las responsables de la consistencia gelatinosa que posee esta lámina. También podemos decir que la matriz de la misma determina la porosidad de la pared y proporciona cargas que modulan el pH de la pared celular vegetal. Como ya les dije, en menor cantidad cuenta con glicoproteínas, que suelen ser ricas
en prolina, hidroxiprolina y glicina, aminoácidos que se encuentran en secuencias muy repetidas. Bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima entrega.